Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente en Escena con los protagonistas y hoy tenemos, como siempre, historias muy interesantes, protagonistas de vida, protagonistas de momentos muy importantes y sobre todo de reflexiones que vamos a estar compartiendo con ustedes. Hoy tenemos una historia que puede ser considerada como rara o como ultra rara, depende de cómo usted la quiera ver y de pronto desde las palabras de nuestra protagonista vamos a entender por qué es rara o por qué puede ser ultra rara. Antes de empezar, yo quisiera que usted que está allá y que nos está viendo, se pregunte si en algún momento de la vida usted ha escuchado sobre la hemoglobinuria paroxística nocturna. Si no la ha escuchado, hoy le vamos a contar. Entonces, arranquemos. Eso es En Escena con los protagonistas y le damos la bienvenida a nuestra protagonista de hoy, la señora Gloria Celí. Señora Gloria, ¿cómo está? Qué bueno que esté con nosotros. Hola Luis, gracias. Muy bien estoy. Señora Gloria, que nos conocemos desde hace varios años, yo conocí un poco de la HPN gracias a usted y también gracias a Fundaper. Y desde ese momento me pareció como interesante todo lo que ustedes hacen en pro de los pacientes y también conocer más de esta enfermedad. Pero dos preguntas iniciales. ¿Qué es la HPN y por qué es rara? Bueno, la HPN es una enfermedad de la sangre que consiste en que en algún momento de la vida de una persona es una enfermedad adquirida, o sea, no nacemos con ella ni tampoco la transmitimos a nuestra descendencia. Sin embargo, como una lotería, no la ganamos, como una mutación de un gen que produce los glóbulos rojos. El gen ya está determinado, se llama PIK-A, pero no se sabe la causa por la cual se muta. Estos glóbulos rojos entonces salen sin unos filamentos en su membrana al torrente sanguíneo, y estos filamentos sirven ¿para qué? Para que unas proteínas se peguen a los glóbulos rojos y el sistema del complemento, que es un sistema de defensa, los reconozca y no los vea como virus o bacterias. En el caso, cuando a uno se le muta este gen, los glóbulos rojos salen sin esos filamentos, entonces el sistema del complemento no los reconoce como propios y los rompe. O sea, hacemos unas hemólisis muy violentas. ¿Qué es una hemólisis? Pues ruptura de glóbulos rojos, entonces nos quedamos sin hemoglobina, que es una partícula que va dentro del glóbulo rojo y que transporta oxígeno. Por consiguiente, entramos en fatigas, en cansancio, en debilidad, muy marcados, muy fuertes, y que esos son uno de los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Ok, es como que el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo y eso hace que se produzca toda estos síntomas, además de la fatiga. Señora Gloria, ¿qué otros síntomas están asociados a eso? Y aprovecho y le pregunto de una vez, ¿cómo fue ese primer momento de empezar a decir algo está pasando? Ya no me siento igual, me siento fatigada. Empiecen a contar como desde ese momento cuando uno dice algo pasa en el cuerpo. Sí, pues uno comienza a sentir algunos síntomas que uno le echa la culpa a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cansancio. Pues ¿quién no se cansa? Entonces uno empieza a decir, pero ¿por qué estoy tan cansada? Ay, de pronto porque corrí, de pronto porque hice mucho oficio, de pronto porque, bueno, hice cosas, ¿sí? Pero es un cansancio extremo. También se fatiga uno mucho, porque claro, al no tener oxígeno, entonces uno empieza con una respiración Más ahogado. más ahogada. Y por ejemplo, en esa época yo subía un puente peatonal del Transmilenio, por ejemplo, y arriba llegaba asfixiada. Yo no podía, tenía que parar a agarrarme de algo, además porque sentía mareo. Y yo decía, no, pero esto ya no es normal. Sin embargo, pues como que uno no le para mucha, o yo no le paraba mucha atención a esta sintomatología. Ya cuando empecé con dolor de cabeza constante, con dolor de huesos, con taquicardia, pues eso ya no era tan normal. Y yo ya empecé, dije, no, pues tengo que averiguar. Como yo soy odontóloga, trabajaba en un centro médico con médicos. Y eso es un error que yo cometí. ¿Por qué? Porque uno se encontraba en el pasillo con algún amigo y le decía, hola, ¿qué me da? Deme algo porque es que mire que me siento muy cansada. Entonces, es que usted come mucho azúcar, entonces debe estar haciendo una hipoglicemia. Entonces yo dejaba de comer azúcar. Y resulta que todavía me sentía peor. De pronto me encontraba con una amiga también que es médica y le decía yo, oye,
dame algo para la memoria, porque es que yo estoy muy desmemoriada, ¿sí? Y ella me decía, cómprate una libreta y anota todo. Y así se iba postergando como esta sintomatología, hasta que un día dije yo, no, yo necesito es una consulta formal. Y fui al médico, a medicina general por la EPS. Era la primera vez que yo utilizaba la EPS para una consulta. Te cuento eso porque, o después lo digo por qué. Y el médico me dice, bueno, ¿por qué consulta? Y le digo yo, porque estoy muy cansada, estoy muy fatigada, no puedo hacer casi mis labores diarias, me duele la cabeza. Y pues esos síntomas pueden ser de cualquier cosa, ¿no? Entonces él lo primero que hace es mandarme un cuadro hemático. En este cuadro hemático sale muy mal el cuadro hemático con una hemoglobina muy bajita. Y el médico mismo se asustó y me dice, no, usted tiene, no sé qué tiene, pero está muy mal, tiene una anemia terrible, porque esos son síntomas también de una anemia. Entonces me manda a hematología y empiezo yo a navegar en el sistema de salud nuestro, que nunca lo había usado, y se me presentan pues muchas dificultades, muchas barreras, pero que yo a medida que las voy usando, pues las voy superando, hasta que llegué yo a hematología y el hematólogo me hace una historia clínica y me manda una serie de exámenes. Cuando yo vuelvo con mis exámenes, él me dice, Gloria, pero todo está bien, ¿por dónde estás perdiendo sangre? Yo le dije, pues doctor, eso es lo que yo también quiero saber, porque pues no sé. Entonces él le echa la culpa a que es que yo no como carne, y le digo, doctor, yo soy carnívora, a mí me fascina la carne, que si he tenido hemorragias muy fuertes, que si no sé qué, y no, todo estaba bien. O sea, una vida normal, exámenes bien, buena alimentación. Todo estaba bien, pero tenía una hemoglobina muy bajita. Okay. Así pasaron casi 4 años, en exámenes y más exámenes, y no sabíamos qué tenía yo. Hasta que llegó un día que el doctor me dijo, Gloria, usted tiene hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Y eso qué? Yo lo único que dije fue, doctor, deme un papelito y un lápiz para yo llegar a mi casa, escribir y llegar a mi casa y decir qué es lo que yo tengo. Porque es que si a uno le dicen, usted tiene diabetes, ¿sí? Pues eso es feo, por lo menos grave, uno ya lo ha escuchado. Pero conoce a 1000 personas que tienen diabetes, claro, porque tiene hipertensión alta también, incluso cáncer, leucemia, cosas, nombres que uno los conoce y que conoce a personas que tienen eso. Pero que a ti te digan, tiene hemoglobinuria paroxística nocturna, pues ahorita me la sé y la digo de corrido, pero eso me costó también. Al inicio, de hecho, en el comunicado de prensa que ustedes nos compartieron, como para tratar de redondear una cifra, hoy por hoy en Colombia diagnosticadas existen 400 personas en todo el país, 400 con HPN. Sí, señor, 400 alrededor están reportadas en el Civigila, ¿sí? Okay. Probablemente hay muchas más por ahí sin diagnóstico, porque como te comentaba, el diagnóstico es muy difícil y entonces las personas las tratan por anemia, las tratan por la taquicardia, les dan pastillas para el dolor de cabeza, ¿sí? Pero no se diagnostica en sí a la persona que tiene hemoglobinuria paroxística nocturna. Por eso es que es rara, porque en Colombia, por ejemplo, no sé exactamente cuántos colombianos somos, pero redondeemos lo que hacemos 50 millones de colombianos. Sí, por ahí va. Por ahí, ¿cierto? Sí. Y 400 pacientes que tengamos esto, 400 personas tengamos eso, es rara. Y esa es una de las condiciones para ser catalogada como una enfermedad rara. Que la incidencia sea menor, una por cada un montón de gente. Incluso es ultra rara, okay, porque es rara dentro de las raras. Entonces, peor todavía. Sí. Peor todavía. Entonces, porque si definimos una enfermedad que es una enfermedad rara, es una enfermedad que es crónica, debilitante, de origen genético y que amenaza la vida y que tiene una prevalencia muy pequeña con relación a la población en general. A la población. Pues, digamos que ahí ya conocemos un poco sobre qué es la HPN a través de los síntomas y a través también de ese diagnóstico, pero listo, la señora Gloria le escriben en un papel que es hemoglobinuria paroxística nocturna y de alguna manera aquí ya necesitamos casi que volver a caminar, por así decirlo. Es volver a aprender a caminar porque ya sabemos finalmente cuál es el diagnóstico después de 4 años, según me cuenta la señora Gloria. Pero también cómo se modifica la vida, cómo se transforma, porque desde el momento en el que uno tiene los síntomas, llega el diagnóstico, existe
algo que mejore los síntomas, la calidad de vida, o cómo se trata la HPN? Bueno, pues a ver, cuando a ti te dicen tienes hemoglobinuria paroxística nocturna, uno no sabe qué tiene, porque igual, ¿qué es eso? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Pero también por otro lado hay como una especie de alivio, porque uno lleva 4 años, o en mi caso, por ejemplo, sin saber qué tengo. Entonces, ponerle un nombre a esos signos y síntomas, uno se siente como aliviadito. Ya es ganancia. O sea, ya por ejemplo, yo ya sé lo que tengo. Mejor dicho, ya sé el nombre de lo que tengo, porque no sé lo que tengo. Pero si la gente le pregunta, hola Gloria, ¿y usted al fin qué es lo que tiene? ¿Por qué está tan enferma? Uno le dice, es que yo tengo hemoglobinuria paroxística nocturna. Claro, ahorita me da risa. Y en esa época, pues yo les veía la cara a todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? Hemoglobinuria paroxística nocturna. Antes a uno le preguntaban, antes del diagnóstico, no, Gloria, pero es que tú estás muy amarilla, estás tan débil, ¿qué es lo que te pasa? No, pues es que pues ahí estoy en exámenes, pero no sé. Entonces, eso es como un alivio, eso es como algo que, una lineecita que separa antes y el después de saber uno qué es hemoglobinuria. Pero no se sabe qué es peor, si estar con los síntomas y navegar como en un mar de posibilidades, o ya saber que es HPN e incluso saber que es una enfermedad catalogada como ultra rara. Entonces, esa delgada línea entre no sé si quedarme con que no sé qué es, o ya quedarme con que sé qué es y sé que puede llegar a ser incluso peor. Doña Gloria, hay un tema que también me parece interesante, y es cómo empieza entonces uno a trabajar a la familia, al contexto social, incluso a uno mismo, la mente. Todos los días, digamos que uno se dice, a partir del diagnóstico, tenemos esto, está pasando esto. ¿Cómo es ese proceso a partir del diagnóstico para estar de alguna manera bien con todo el contexto, con todo el entorno? Es difícil porque es que, bueno, ahí es cuando uno realmente se da cuenta que está enfermo. Porque antes como que, sí, tengo estas maluqueritas, pero ya cuando le dicen a uno eso, que usted tiene esta enfermedad, ¿sí? Es dramático para uno y para toda la familia, ¿no? Porque también se dice que cuando hay un enfermo en la familia, toda la familia se enferma, porque es que eso no es agradable, no es bonito, ¿sí? Y yo también digo en forma de chiste, a ver, si usted se quisiera enfermar, dígame de qué se quiere enfermar. No hay enfermedades bonitas, no hay enfermedades buenas, todas son enfermedades, pero sí hay unas más complicadas, ¿sí? Y esta era una de ellas. Entonces, pues todo se trastorna. Sin embargo, te digo, Luis, en esa época que a mí me diagnosticaron, no se hablaba de enfermedades raras o huérfanas o de baja prevalencia, no. En esa época yo decía que era rara por el nombre, porque no conocía a nadie que tuviera lo mismo, pero en esa época no se hablaba todavía de enfermedades raras o huérfanas. Como tipología, la categoría de enfermedades raras. Esa categoría se vino, o la vine yo a conocer por allá como en el 2010. Uy, hace muy poco. Sí, realmente hace poco. Hasta hace muy poco estamos hablando de enfermedades raras. Bueno, no sé si antes ya se hablaba, pero te digo, soy yo, ¿no? Yo vine a conocer esa categoría de enfermedad rara más o menos en el 2010. ¿Cómo es esta línea de pensamiento entonces con la familia? ¿Cómo le transmite a uno a la familia un diagnóstico ultra raro que amenaza la vida con un tratamiento al parecer complejo, según lo que yo conozco de la HPN, que además de ser una lotería, ganársela? Al revés. Uno debería tener la lotería para poder tener medicamento. ¿Cómo es esto un poco sobre el tratamiento también de la HPN? Sí, no. Vivir con la HPN en ese momento para mí fue muy difícil, fue muy agotador, porque yo pierdo mi trabajo, porque no pude seguir trabajando. Tal vez ya lo dije, yo soy odontóloga y en ese momento pues yo trabajaba como odontóloga, tenía mi consultorio. Tuve que dejar de trabajar porque un día yo llegué y quería era casi dormirme encima del paciente. Y me acababa de levantar, o sea, era temprano, eran las 7 de la mañana, pero el cansancio, la fatiga ya no soportaba. Entonces ese día decidí yo, no puedo seguir trabajando. Entonces cerré consultorio. Eso pues afecta emocionalmente, lo afecta a uno emocionalmente, porque ahora yo qué voy a hacer. Fuera de eso también afecta a la familia porque las entradas se disminuyen, entonces pues eso es complicado.
Y pues yo, gracias a Dios, gracias al Señor, yo tengo una familia hermosa. Mi esposo en ese momento tenía mis 2 hijas y ellos fueron muy comprensivos, y también mis hermanos, mis papás, todos estaban muy pendientes de mí. Entonces, eso es un factor muy importante cuando uno se enferma, que su familia esté al lado de uno y que lo respalde. Sin embargo, era también muy complicado porque, por ejemplo, mis hijitas en ese momento estaban chiquitas. Bueno, mi hija mayor tenía en ese momento como 12, 14 años, y Natalia tenía 7. A ellas les gustaba ir al parque, les gustaba ir a los centros comerciales, quería que saliéramos a comer un helado un fin de semana y yo no quería hacer nada. No, ¿con qué energía? Nada, Sí, nada, claro. nada. Cuando al fin yo las veía que estaban tan tristes porque yo no las acompañaba, por ejemplo, a un centro comercial, yo iba, pero yo era así, mirando para todos lados, a ver si yo veía dónde sentarme y quedarme ahí sentada. Entonces mis hijas me decían, ay mami, tú siempre buscando dónde sentarse, dónde sentarte. Entonces, todas esas cosas son detalles pequeños, pero que se van sumando y van haciendo Mella y van afectando la cotidianidad. la cotidianidad. Y sí, claro. Y obviamente trabajo difícilmente, también digamos que compartir en familia se hace más complicado. Y la pregunta va hacia, podríamos en medio de la enfermedad o en medio del diagnóstico decir, esta enfermedad me ha enseñado algo, esta enfermedad me hace también que yo vea un poco más, no, va a decir algo, que no aprecie de pronto más un momento con alguien que antes pasaba desapercibido, o también cuáles podrían ser como ese otro lado de la cara de la luna frente a la enfermedad, esos otros aspectos que a veces uno pasa de alto. Sí, no, pues yo siempre he dicho que la vida es linda. A mí me gusta la vida. A mí me ha gustado vivir. Y en esos momentos, pues sí, a veces me derrumbaba, no te voy a decir que no, porque es que no tener alientos, no tener fuerza, es como un agotamiento físico, un agotamiento. Yo les digo a los pacientes que tienen lo mismo que yo, solamente ustedes y yo lo sabemos, porque es que cuando la gente se cansa porque hizo ejercicio, se cansa porque trotó toda la mañana, porque montó en bicicleta, ese es un cansancio pasajero que pasa descansando, pero es que nosotros, así nos estemos sentados todo el día, tenemos ese cansancio. Entonces eso es agotador. Sin embargo, pues yo también dije, no, yo no puedo seguir así, o sea, yo tengo que esforzarme, tengo que salir adelante porque no me puedo quedar aquí sentada toda la vida sin hacer nada. Y ahí, pues por fuerza de voluntad, más que fuerza física, sino fuerza de voluntad y un poquito de resiliencia de no quedarme ahí, sino de volver a hacer algo, es cuando yo tengo la oportunidad de crear la fundación. Porque yo duré 10 años, Luis, sin tratamiento específico, sino solamente con unos tratamientos paliativos como eran sulfato ferroso, ácido fólico, complejo B y transfusiones de sangre cada 2 meses. Okay. Eso es terrible, y yo tuve 10 años una calidad de vida muy agotadora, muy, muy tenaz, porque es que yo vivía en unas urgencias, ¿sí? Yo estaba ahí sentada en una silla Rimax 72 horas para que me pusieran una sangre. Entonces fue complicado, eso fue, yo pienso en ese pasado y digo, no, ahorita yo estoy feliz, porque es que eso fue muy duro, ¿no? Entonces, pero yo no quería seguir así, Y en el año 2011 ya no me podían poner más sangre porque yo aprendí ahí que yo soy A positivo, pero también tiene unos pequeños subtipos de sangre, y yo ya estaba haciendo como alergia a esos subtipos de sangre. Entonces, cada vez era más difícil que me aplicaran sangre, porque yo digo que el Señor Dios es poderoso, y en ese momento para mí apareció el medicamento que es específico para la hemoglobinuria paroxística nocturna. Me hablaron del eculizumab hice todas las vueltas con la EPS, con tutela, pero me lo dieron. Y desde ahí yo volví a tener una vida absolutamente normal. Okay. Desde el año 2011 que me lo aplican hasta hoy, hasta hace 15 días que no me lo aplican. ¿Cada cuánto se lo tiene que aplicar, señora? Cada 15 días. Cada 15 días hay que aplicarse el medicamento. Hay que aplicarme, pero en este momento ya llevo una dosis perdida.
porque, bueno, todos Pero eso conocemos ya, nuestro sistema de salud. hacia allá iba, eso ya tiene que ver más es por las condiciones de salud del Sí, país. del país. Pero este medicamento para mí me volvió la calidad de vida. Yo pude volver a ser útil para mí, para mi familia, para la sociedad. Y ahí tuve la oportunidad de crear la fundación Fundaper, donde apoyamos a pacientes. Y con mi experiencia como paciente, de haber navegado por el sistema de salud, que a veces no es muy amable, entonces aprendí a superar barreras. Por supuesto que no sola yo, sino pues con todas las personas que trabajaban en Fundaper como abogados, enfermeras, que ayudamos a los pacientes a salir adelante y los ayudábamos con apoyos dentro del sistema de salud. ¿Cuál es ese mensaje también que la señora Gloria le da a las personas que hoy por hoy están pasando por esta situación, que pueden llegar a ser nuevos diagnósticos en el país de HPN y que tal vez a partir de este video digan, yo tengo ese mismo diagnóstico, pero todavía no tengo el medicamento, como para llevar esa voz de aliento tal vez para esas personas que hoy por hoy están empezando a navegar en este mar de la HPN? Bueno, pues yo te voy a dar ejemplos concretos que me han pasado, ¿sí? Una vez llegó una pareja de esposos y al señor le habían acabado de diagnosticar hemoglobinuria paroxística nocturna. Okay. Llegaron muy tristes y les habían hablado de la fundación y de mí. Entonces ellos llegaron a buscarme. El señor no hablaba, la esposa era un poquito más habladora porque es mujer. Bueno, ahí está el don de comunicación, eso es bueno. Y entonces ella me dijo, no, señora Gloria, es que a mi esposo le acaban de diagnosticar hemoglobinuria paroxística nocturna y él ya quiere es que lo entierre porque él ya se va a morir. ¿Y qué? Y entonces yo me acuerdo que yo le dije, sí, usted se va a morir. Y claro, ellos quedaron así como cimbroneados, pero no sé cuándo, porque todos nos vamos a morir, yo también me voy a morir, nos vamos a morir todos algún día. Puede ser mañana, puede ser en un mes, en 2 años, en 20 años, en 30 años. Bueno, yo no quiero más de 30 años. Okay. Nos vamos a morir, ¿sí? Entonces ya a ellos les dio risa y como que se tranquilizaron un poquito. Entonces yo le dije al Señor, en ese momento eran como 18 años. Hace 18 años me diagnosticaron, a mí me diagnosticaron en el 2001. 23 años ya. Sí, ahorita 23 al día de hoy, años. 23 años. Y aquí estoy. Y entonces el señor, que era el paciente, dijo, ¿usted la diagnosticaron hace tanto tiempo? Ay, no, entonces yo tampoco me voy a morir mañana. Y le dije, no, y probablemente usted se va a morir de otra cosa y no del HPN, porque existe un medicamento que nos ha dado calidad de vida y vamos a ayudarle para que a usted se lo aplique. Okay. Y entonces se fueron felices. Después la señora me llama y me da las gracias. Esa es una de las cosas más bonitas que a mí me pasan en la vida, y es que yo vea que yo le serví a alguien para darle tranquilidad y paz. Entonces, eso es lo que yo les digo a los pacientes. No, sí, nosotros sí tenemos una condición, tenemos una enfermedad, pero enfermedad no es sinónimo de muerte. No es sinónimo de muerte. Y yo tengo una experiencia muy dura. No sé si la pueda contar. Adelante, por favor, claro que sí. Yo tuve 2 hijitas. Mi hijita mayor se llamaba Dianita. Okay. Yo era la enferma, yo era la que estaba cada 2 meses en el hospital que me colocaran sangre. A mi esposo le dio un infarto, también andaba en médicos. No murió, pero pues, porque cada vez que digo infarto piensan que muere, no, pero él está vivo. Y éramos los enfermos de la casa. Mi hija mayor era una niña joven, 24 años, atlética, deportista. 20 de junio del 2009 entró a bañarse y murió en la ducha. La autopsia dijo muerte súbita. ¿Infarto fulminante? O... Pues no es infarto en sí, es una fibrilación ventricular, pero es una falla cardíaca. Fulminante. Okay. No había nada que hacer, murió. Y estaba sana, absolutamente sana. Eso fue lo más duro que a mí me ha pasado en la vida, realmente es eso. La muerte de un hijo. Solamente tal vez el que ha pasado por ahí, pero yo siempre decía, uno no debía enterrar a los hijos deben enterrarlo a uno. A partir de eso, señora Gloria, gracias por compartir esta experiencia, porque, claro, seguramente muchos no imaginamos porque no hemos transitado por allí, pero creo que también lo bonito de conocer estas historias es
ponerla en el centro como protagonista y saber qué hace uno frente a la vida. Ya después, una cosa es que uno tenga un diagnóstico y uno dice, ok, yo con mi diagnóstico hoy, como sea, pero entonces empiezan a llegar golpes de la vida, por así decirlo. ¿Cómo hacer entonces para que uno no baje los brazos frente a la vida y seguir en la lucha, en la pelea, a pesar de todo, de lo que va sucediendo? Sí, a pesar de todo. No, mira, es que bueno, yo tengo muchas historias complicadas en mi vida porque el día que murió mi muñequita, bueno, ese día no, como a los 3 días que nos la entregaron de medicina legal, Okay. estábamos en el entierro en Jardines del Recuerdo y estaban bajando el cajón y a mí me dio una derrame cerebral. Una CB. Una CB, un accidente cerebrovascular, sí. Sí, Señor. Entonces a mí me tuvieron que llevar inmediatamente para la cardioinfantil, me hospitalizaron, estuve como 8 días en cuidados intensivos y no me tuvieron que operar porque no sé, de todas maneras no me operaron, porque a mi esposo le dijeron el día que llegamos, le dijeron, su esposa tiene un derrame cerebral, está muy en el centro del cerebro. Si nos toca abrirla, ella puede quedar paralítica, puede quedar ciega, muda o boba. Mi esposo dice que quede boba. Poniéndole humor un poco en medio de tanta conflicto. No, eso fue después que él contaba así. Pero porque él ese día acababa de enterrar a nuestra hija. No, es cierto. Yo al otro día podía que no amaneciera, porque la principal era que me muriera esa noche o que tuviera alguna de todas estas complicaciones, ¿sí? Él se fue para el apartamento y me dijo, Gloria, yo ese día me quería suicidar, porque es que yo no soportaba que tú te murieras, que la niña muerta, y lo único que lo detuvo realmente fue nuestra otra hija, Natalia. Ahora tenemos una nieta de ella, una hijita de ella, nuestra nieta, que es una hermosura. La amamos con todo nuestro corazón. Pero esos son momentos muy difíciles, muy difíciles. Ahora, siguiendo con las enfermedades, este año, 3 de enero, me operaron de otro accidente, de otro derrame cerebral. Me hicieron aquí un trombólisis. Sí, me drenaron un derrame cerebral y eso, pues, fue por falta de medicamento. Por no tener el eculizumab. Por no tener el eculizumab a tiempo. Llevaba 2 meses sin medicamento. Un efecto colateral de no tener el medicamento puede ser un ACV. Sí, señor. Okay. Porque en el momento en que murió mi hija, tampoco tenía el medicamento. En el 2009 yo no lo tenía. Yo lo tuve a partir del 2011. Y mientras estuve con el medicamento no me pasó nada, estaba todo perfecto. Pero empezó la crisis de la salud, me quedé 2 meses sin medicamento y me dio el derrame. Gracias a Dios, porque yo solamente le puedo dar gracias al Señor, porque Él me ha dado fortaleza, me ha dado la vida y no ha permitido, son milagros, porque todos los médicos que me ven dicen, pero usted cómo está caminando, pero usted cómo está de bien. Y yo solamente les digo porque yo amo al Señor y el Señor me ama. Y porque de alguna manera uno podría decir, después de 2 ACV, con una enfermedad, 3 ACV. Porque antes me había dado una trombosis. Ok, 3 ACV, un diagnóstico de enfermedad ultra rara, hemoglobinuria paroxística nocturna. Uno dice, ok, la vida me está llevando a que tengo que hacer algo mucho más, digamos que no se ha caído frente a las enfermedades y vicisitudes. Cuando uno está con salud, cuando uno es joven, piensa que tiene toda la vida por delante y a veces se incomoda y no le gustan muchas cosas y sufre por boberías, realmente por boberías, ¿sí? Cuando uno empieza ya pues a tener más edad y haber sobrepasado tantas dificultades, entonces yo he llegado a la conclusión que uno debe vivir el momento. El día. Y ese momento es el que a uno le da felicidad. Y no sufrir por lo que no tiene. Porque si no lo tiene, pues no, ¿para qué sufre? No lo tiene. Y de pronto lo pueda tener en el futuro. O simplemente nunca lo pueda lograr. ¿Sí? Pero si tiene otras cosas, disfruten lo que tiene. Disfrutar de lo que hay. De lo que hay. De una buena comida, de una salidita a comer un helado. O sea, de cosas tan sencillas, pero que a uno antes le parecían bobería. Ahora me fascinan. Me fascinan esos detalles pequeños, pero que uno los disfruta. Yo los disfruto mucho. Bueno, ya nos vamos acercando, digamos que al cierre del capítulo de hoy, pero antes de eso, hay algunas preguntas sorpresa para nuestra invitada que tienen que ver mucho con
con ese otro aspecto de vida, y es, ya me contó sobre lo que la motiva después de muchas situaciones que la han puesto a prueba. No voy a decir que malas, porque pues uno no sabe qué tan malo puede ser algo en la vida hasta que no aprende la lección, pero que la han puesto a prueba y que la han retado. Una de las preguntas que tengo, señora Gloria, es si usted pudiera regresar el tiempo y hablar con su versión de usted misma, de hace unos, pongamos sobre su edad de 20 años aproximadamente, ¿qué le diría a esa Gloria Celi a la edad de 20 años, hoy con toda esta experiencia? No sufra por las cosas que no valen la pena sufrir. Okay. No sufra porque no ha conseguido cosas a los 20 años, porque todavía hay mucho tiempo para hacerlas. Y disfrute lo que tiene. Otra pregunta random que tenemos aquí es, sea el momento en el que nos toque a cada uno de nosotros, y es que cuando uno llegue al cielo y se encuentre con Dios o con la energía en la que crea. Con Dios. Perfecto. ¿Qué le gustaría que le dijera sobre su vida? ¿Qué me gustaría que me dijera? El Señor Dios Todopoderoso. Tal cual. Él mismo. Él mismo. Hiciste lo correcto. Una canción que usted diga, si mi vida fuera una película, siendo la protagonista de esta película, la banda sonora, una canción que no pueda faltar. Dice, si alguien hace una historia de mi vida, esta canción no puede faltar. Mira, yo soy tan mala para acordarme los nombres de las canciones o en sí de las canciones. Mi hija, por ejemplo, me dice, mami, ¿tú cómo puedes vivir sin música? Yo me puedo quedar todo un día en la casa y no pongo música. No hay música. Yo no oigo música, ¿sí? Me gusta la música cristiana, sí. Entonces yo tal vez diría una canción que gracias. Gracias, Señor, por todo lo bueno que Él ha sido conmigo. Creo que eso es bonito, que no todos tenemos ese mismo lente frente a la vida, porque uno dice, bueno, después de 3 ACVs, la pérdida de un hijo, de una hija, un diagnóstico de una enfermedad ultra rara, y aún así decir, gracias Dios, gracias por todo lo que me das. Sí, eso sería. Es difícil. No, no es difícil. es que yo he aprendido que la gratitud es lo mejor, tanto en la vida física como en la vida espiritual, ¿sí? Okay. En la vida física uno le debe dar gracias por todo. Debe dar gracias primero por estar con vida. Debe dar gracias, yo le doy gracias, por ejemplo, por los médicos, por los hospitales, porque es que cuando uno se enferma, ¿a dónde corre? ¿Sí? Pues tiene que ir al médico, tiene que ir a un hospital, y gracias a todas esas personas que lo ayudan a uno, pero por sobre todo, darle gracias a Dios, porque Él es el que me ha sostenido y me ha dado fortaleza para pasar todas estas tribulaciones que yo he vivido, ¿sí? Primero que todo, la más dura, la muerte de mi hija. La enfermedad de mi esposo, el infarto que tuvo, mi enfermedad, todos mis problemas. Y ahorita, por ejemplo, yo diría que si hay algo por lo que en este momento yo sufro, o más que sufrir, tengo una urgencia, una prioridad sobre. Sí, es la incertidumbre de saber si voy a tener medicamento o no voy a tener medicamento. Porque en este momento uno tiene una dosis, por ejemplo, hoy, y está pensando, ¿será que dentro de 15 días tengo mi dosis? Porque así estamos. Nos ponen una dosis, 2 dosis y ¡pum!, perdemos una, perdemos 2. Y eso nos afecta terriblemente la salud. Entonces, todos los pacientes, no solo yo, estamos viviendo en esa incertidumbre de cómo va a ser, si vamos a tener medicamento y qué nos va a pasar por la falta del medicamento. Señora Gloria, antes de despedirnos, ¿dónde pueden las personas encontrar hoy por hoy información de Fundaper? Sí, pues nos pueden buscar por nuestra página web www.fundaper.org o por nuestras redes sociales Fundaper.org. Si ustedes quieren saber más información, conocer más a la señora Gloria y a más pacientes, por favor visiten la página web. Señora Gloria, muchas gracias por el espacio, gracias por contarnos sus experiencias de vida, por ser la protagonista de hoy, y ojalá más adelante también podamos hablar
mucho más de HPN, de Fundaper, de los pacientes, de lo que está pasando en el contexto colombiano en cuanto a las enfermedades de alto costo. Bueno, ¿puedo decir una última cosa? Adelante. Este 24 de noviembre vamos a tener la conmemoración del Día Mundial de la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. ¿Por qué conmemoración? Porque las enfermedades no se celebran, se conmemoran, nos recordamos de ellas y estamos sensibilizando a las personas en general e incluso al personal médico a que conozcan más de las enfermedades huérfanas y específicamente de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, este es uno de los objetivos, además de reunirnos todos los pacientes que estamos en Bogotá y en sus alrededores, y vamos a tener un tiempo de compañerismo, donde también vamos a tener un alto aprendizaje porque vamos a tener un hematólogo que nos va a dictar una charla para que todos los pacientes sepamos qué es lo que tenemos, sepamos cuáles son nuestros derechos, y un paciente empoderado puede tener una mejor calidad de vida porque puede exigir sus derechos y también cumplir con sus deberes. Señora Gloria, muchas gracias por ser nuestra protagonista hoy y por compartir estas experiencias de vida. A ti, Luis, muchísimas gracias y muchísimas gracias porque estos espacios también nos sirven para visibilizar la fundación y las enfermedades. Gracias. Y a ustedes ya saben, suscríbanse a Escena Creativa, estamos en Escena con los protagonistas y cada 8 días estamos compartiendo entrevistas, protagonistas con información y con historias de vida muy, muy interesantes. Chao, chao.